Ahora que tu marido está muerto, llora lo que tengas que llorar. Empaca tus cosas y lárgate de aquí para siempre, me gritó mi nuera Patricia durante la cena, apenas una semana después del funeral. Mi hijo Ricardo solo sonrió y asintió con la cabeza. Esta casa nunca fue tuya de verdad, agregó con una sonrisa cruel. Me levanté de la mesa sin decir una palabra. Al día siguiente fui al banco y me alegra que estén aquí conmigo. Sigan mi historia hasta el final y comenten la ciudad desde donde me están escuchando para ver qué tan lejos ha llegado mi historia. Antes de continuar, si quieren escuchar más historias como esta que les van a cambiar la perspectiva sobre la familia y las relaciones, suscríbanse al canal. Aquí compartimos experiencias reales que nos enseñan lecciones de vida, que nos hacen pensar y aprender algo nuevo cada día. El comedor se sentía diferente sin la presencia de Esteban. La mesa de caoba, que había sido testigo de tantas cenas familiares, ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía, a pesar de que estábamos los tres sentados alrededor de ella. No podía dejar de mirar su silla vacía, esperando verlo ahí con su sonrisa gentil y su presencia tranquilizadora. Había pasado exactamente una semana desde que enterramos a mi esposo de 35 años de matrimonio. Una semana desde que estuve parada junto a su tumba en el Panteón de San Miguel, sintiendo como si la mitad de mi alma me hubieran arrancado. El dolor todavía se asentaba pesado en mi pecho, haciendo que cada respiración me doliera. «Pásame las tortillas, Esperanza», dijo Patricia, su voz tan cortante que podría cortar vidrio. Mi nuera nunca había usado un tono cálido conmigo, pero esta noche había algo diferente, algo más frío. Alcancé la canasta, mis manos todavía temblando ligeramente. El funeral me había agotado más de lo que esperaba. A los 73 años, pensé que me había preparado para este día, pero nada me pudo haber preparado para el vacío que me siguió por todos lados. Ricardo, mi hijo de 45 años, estaba sentado entre nosotras como un árbitro que ya había elegido bando. Apenas me había volteado a ver en toda la noche. Su atención estaba completamente enfocada en su esposa de 18 años. El hijo que solía treparse a mis faldas cuando tenía pesadillas, ahora no podía ni siquiera mirarme a los ojos. «El funeral estuvo hermoso, ¿verdad?», ofrecí, tratando de llenar el silencio incómodo. «A tu papá le hubiera encantado ver a tanta gente ahí». Patricia dejó caer su tenedor con precisión deliberada. «Sí, bueno, de eso precisamente necesitamos hablar contigo, Esperanza». Algo en su tono hizo que se me revolviera el estómago. Miré entre ella y Ricardo, buscando alguna señal de la calidez que debería existir entre familiares que acababan de compartir una pérdida. En lugar de eso, encontré cálculo frío en los ojos de Patricia y evitación incómoda en los de mi hijo. «¿Qué quieren decir?», pregunté, aunque parte de mí ya temía la respuesta. Patricia se enderezó en su silla, tomando la postura que usaba cuando daba ultimátums. La había visto antes, usualmente cuando explicaba por qué Ricardo ya no podía visitarme tan seguido, o por qué las tradiciones familiares necesitaban cambiar para acomodar sus preferencias. «Ricardo y yo hemos estado hablando», comenzó, su voz tomando esa dulzura falsa que usaba cuando quería algo. «Ahora que Esteban ya no está, esta casa va a ser demasiado para que la manejes sola». Parpadeé confundida. ¿Demasiado? He estado manejando esta casa por más de 30 años. Conozco cada tabla que cruje y cada llave que gotea. «Sí, ese es exactamente el problema», continuó Patricia, su máscara de dulzura empezando a resbalarse. «Ya no estás joven, y mantener una casa de este tamaño es caro. Ricardo y yo pensamos que sería mejor si te mudaras a algún lugar más apropiado». Las palabras me pegaron como un golpe físico. ¿Mudarme? Esta es mi casa. Esteban y yo construimos nuestra vida aquí. Ricardo creció aquí. Ricardo finalmente habló, su voz apenas por encima de un murmullo. «Mamá, Patricia tiene razón. El mantenimiento solo va a ser demasiado para ti». «No soy inútil, Ricardo», dije, sintiendo que mi voz se quebraba ligeramente. «Y esta casa
Tu papá y yo ahorramos por años para comprar este lugar. Cada cuarto tiene recuerdos de nuestra vida juntos. La expresión de Patricia se endureció. Los recuerdos no pagan los recibos de luz o los impuestos prediales. Sé práctica, Esperanza. La miré fijamente, a esta mujer que había sistemáticamente me había sacado de la vida de mi hijo por 18 años. La mujer que había convencido a Ricardo de que las comidas dominicales con su madre eran demasiada presión y que las visitas navideñas necesitaban balancearse entre familias, lo que de alguna manera siempre significaba más tiempo con sus parientes. ¿Qué exactamente están sugiriendo?, pregunté, aunque podía sentir la respuesta formándose como hielo en mi estómago. Pensamos que deberías buscar una de esas comunidades bonitas para adultos mayores, dijo Patricia, su tono sugiriendo que me estaba haciendo un favor tremendo. Algún lugar con actividades y gente de tu edad. Sería mucho mejor para ti que estar sola en esta casa grande y vacía. Me volteé hacia Ricardo, esperando desesperadamente ver alguna señal de que no estaba de acuerdo con este plan. Ricardo, ¿de verdad piensas que debería vender la casa donde creciste? Donde tu papá y yo... Tiene sentido, mamá, me interrumpió todavía sin mirarme a los ojos. Y honestamente, Patricia y yo podríamos usar el espacio. Hemos estado hablando de expandir nuestra familia y esta casa tiene mucho potencial. El significado detrás de sus palabras me cayó encima como una ola fría. No solo querían que me fuera, querían mi casa. La casa que Esteban y yo habíamos restaurado con amor, cuarto por cuarto, durante 3 décadas. Ahora que tu marido está muerto, llora lo que tengas que llorar, empaca tus cosas y lárgate de aquí para siempre. La voz de Patricia perdió toda pretensión de civilidad. Esta casa nunca fue tuya de verdad. Las palabras salieron de su boca con crueldad casual, como si estuviera discutiendo cómo deshacerse de muebles viejos en lugar de echar a la madre de su esposo. Ricardo me miró entonces, y por un momento vi algo parpadear en sus ojos, incertidumbre, tal vez hasta culpa. Pero entonces sonrió y asintió. Tienes razón, mamá. Esta casa era de papá, y ahora es mía. Tú solo estabas viviendo aquí. Sentí que mi mundo se tambaleaba. Solo estaba viviendo aquí. Como si 35 años de matrimonio, de construir una vida y criar una familia, no fueran más que cuidar una casa prestada. Ya veo, dije en voz baja, mi voz más firme de lo que me sentía. Por dentro algo se estaba rompiendo. No solo mi corazón, sino mi entendimiento de quién era mi hijo, quién era mi familia. Me levanté lentamente, mis piernas inestables. Necesitaré tiempo para... 2 semanas, me cortó Patricia. Eso debería ser tiempo suficiente para encontrar algo apropiado y arreglar lo de la mudanza. 2 semanas. No 2 meses, ni siquiera un tiempo razonable para estar de luto y planear. 2 semanas para desmantelar una vida entera. Ricardo finalmente me miró directamente, y lo que vi ahí fue peor que enojo u odio. Era indiferencia. Indiferencia completa y casual hacia mi dolor. Es lo mejor, mamá, dijo, como si se estuviera convenciendo a sí mismo tanto como a mí. Ya verás. Subí las escaleras al cuarto que había compartido con Esteban, cada paso sintiéndose como si estuviera subiendo una montaña. El cuarto todavía olía a su colonia, y sus lentes para leer todavía estaban en la mesa de noche donde los había dejado la noche antes de su infarto. Me senté en la orilla de nuestra cama y me miré en el espejo del tocador. La mujer que me regresaba la mirada parecía mayor que 73 años, su cabello plateado sin vida y sus ojos azules opacados por el shock y el dolor. En 2 semanas tendría que dejar este cuarto donde me había despedido de Esteban hace apenas 7 días. Tendría que empacar 35 años de matrimonio en cajas y entregárselo todo a un hijo que me acababa de decir que nunca había pertenecido aquí realmente. Pero mientras me sentaba ahí, en la oscuridad que se acercaba, algo más empezó a moverse debajo del dolor y el shock. Un pequeño núcleo duro de determinación. Esteban siempre había sido el que manejaba nuestras finanzas, pero me había enseñado a ser minuciosa, a prestar atención a los detalles.
Mañana empezaría a hacer arreglos. Llamaría al banco y comenzaría el proceso de entender exactamente a qué tenía derecho. Porque si Ricardo y Patricia pensaban que podían simplemente borrarme de esta familia sin consecuencias, podrían llevarse una sorpresa. Lo primero que necesitaba hacer era entender exactamente qué había dejado Esteban y a quién. El sol de la mañana se sentía diferente entrando por las ventanas de la cocina, mientras me sentaba sola en la mesa del desayuno, tomando mi segunda taza de café. Habían pasado 10 días desde esa cena horrible, y la casa se sentía como si estuviera conteniendo la respiración, esperando a que me fuera. Ricardo y Patricia ya habían venido 2 veces a evaluar el espacio, midiendo cuartos y discutiendo renovaciones como si yo fuera invisible. Ayer, escuché a Patricia por teléfono con un contratista, programando cotizaciones para cuando se mude la señora. Había pasado esos 10 días en una burbuja extraña de entumecimiento, separando mecánicamente las pertenencias y tratando de ignorar el nudo creciente de ansiedad en mi estómago. Pero esta mañana, finalmente me sentí lista para enfrentar los asuntos prácticos que Esteban hubiera esperado que manejara. El viaje al Banco Nacional tardó 15 minutos por las calles familiares de nuestro barrio. Había estado haciendo este mismo viaje por más de 20 años, usualmente con Esteban en el asiento del pasajero, manejando nuestros asuntos bancarios mientras yo esperaba en el carro. Siempre había sido protector de nuestras finanzas, no porque no confiara en mí, sino porque decía que era una cosa menos de la que me tenía que preocupar. Ahora, deseaba haber puesto más atención. La licenciada García, la gerente del banco, me saludó con la simpatía cuidadosa reservada para viudas recientes. Señora Esperanza, lamento mucho lo de don Esteban. Era todo un caballero, siempre preguntando por mis nietos. Gracias, licenciada. Él hablaba bien de usted también. Me acomodé en la silla frente a su escritorio, mi bolsa apretada en mi regazo. Necesito entender mi situación financiera. Esteban manejaba todo y me temo que estoy algo perdida. La expresión de la licenciada García se suavizó con entendimiento. Por supuesto, déjeme revisar sus cuentas. Se volteó hacia su computadora, sus dedos tocando el teclado. Después de un momento, sus cejas se alzaron ligeramente. ¡Ay, Dios mío! Algo está mal. Mi corazón saltó. ¿Acaso Ricardo y Patricia ya habían tenido acceso a nuestras cuentas de alguna manera? No está mal exactamente. Es solo que hay bastantes cuentas aquí, más de las que esperaba. La voz de la licenciada García tenía una nota de sorpresa. Déjeme empezar con la cuenta de cheques que usted y Esteban usaban para gastos de la casa. Imprimió un estado de cuenta y lo deslizó por el escritorio. El saldo era modesto pero cómodo, suficiente para cubrir mis gastos por varios meses si era cuidadosa. El alivio corrió por mí. Al menos no estaría en la miseria. Ahora, continuó la licenciada García, también hay una cuenta de ahorros a nombre de los dos. Apareció otra hoja de papel. Este saldo era significativamente más grande, suficiente para sostenerme por años si era necesario. Eso es maravilloso, dije, sintiendo que parte de la tensión se iba de mis hombros. Esteban siempre fue cuidadoso con los ahorros. Sí, era muy metódico, coincidió la licenciada García, pero todavía estaba frunciendo el ceño hacia su pantalla. Señora Esperanza, estoy viendo varias otras cuentas aquí que necesito verificar. Algunas parecen estar solo a su nombre. ¿Cuándo fue la última vez que revisó su portafolio financiero completo con Esteban? Solo a mi nombre, repetí confundida. Eso no suena bien. Esteban manejaba todas nuestras finanzas. Los dedos de la licenciada García volaron sobre el teclado otra vez. Según nuestros registros, hay 4 cuentas adicionales, 2 CETES, una cuenta de inversión y, esto es interesante, una cuenta de fideicomiso que se estableció hace 5 años. Mi cabeza empezó a dar vueltas. No entiendo. Esteban nunca me mencionó nada de esto.
¿Puedo preguntar si su esposo alguna vez expresó preocupaciones sobre su situación familiar? A veces los clientes establecen cuentas separadas como una forma de protección. La pregunta me tomó desprevenida. ¿Protección? ¿De qué? No estoy segura de qué quiere decir. La licenciada García dudó, claramente escogiendo sus palabras con cuidado. A veces cuando los clientes tienen dinámicas familiares complejas, tal vez preocupaciones sobre disputas de herencia o presiones externas, toman medidas para asegurar la seguridad financiera de su cónyuge. Pensé en el comportamiento de Esteban durante los últimos años. Cómo había empezado a hacer preguntas puntuales sobre los hábitos de gasto de Patricia. Cómo se había quedado callado cada vez que Ricardo mencionaba sus problemas financieros. Cómo había insistido en manejar personalmente todos nuestros asuntos bancarios, nunca permitiendo que Ricardo lo acompañara aunque nuestro hijo se ofreciera. ¿Puede decirme sobre estas otras cuentas?, pregunté, mi voz apenas más fuerte que un susurro. La licenciada García imprimió varias páginas más. El primer CETES se ha estado renovando anualmente por 7 años. El segundo se abrió hace 3 años. La cuenta de inversión ha estado recibiendo transferencias automáticas de su cuenta de cheques. Cantidades pequeñas, 1,000 pesos aquí y allá, pero con el tiempo. Me pasó los estados de cuenta. Los números nadaban frente a mis ojos. Estas no eran reservas de emergencia modestas. Estas eran cantidades sustanciales de dinero, suficiente para comprar una casa, suficiente para vivir cómodamente por décadas. ¿Cómo es esto posible?, pregunté. Nunca firmé nada, nunca. En realidad, sí lo hizo. La licenciada García dijo gentilmente sacando una carpeta. Sus firmas están en todo el papeleo. Parece que Esteban la traía para firmar documentos, probablemente diciéndole que eran actualizaciones bancarias rutinarias o formas de seguros. Miré los papeles que me mostró. Ahí estaba mi firma, fechada y con testigos, en formas que no recordaba haber firmado. Pero, viendo las fechas, pude ubicar algunas de ellas. El día que vinimos a actualizar nuestra dirección después de que cambiaron los números de las casas. La vez que cambiamos a un nuevo tipo de cuenta de cheques. Nunca me dijo lo que realmente estaba firmando, susurré. No es poco común, dijo la licenciada García cuidadosamente. Algunos cónyuges prefieren manejar los detalles para evitar causar estrés o confusión, y legalmente todo está en orden. Estas cuentas son legítimamente suyas. Traté de procesar lo que esto significaba, mientras Ricardo y Patricia estaban midiendo mi cocina y planeando sus renovaciones, mientras me estaban tratando como una carga de la que deshacerse. Yo tenía recursos de los que no sabían nada. Hay una cosa más, dijo la licenciada García, su voz aún más cautelosa ahora. La cuenta de fideicomiso que mencioné ha estado recibiendo transferencias de una cuenta de negocio por los últimos 5 años, el Fideicomiso de Construcciones Esperanza. Creo que esa era la empresa de su esposo. Sí, pero Esteban vendió el negocio cuando se jubiló. Ricardo dijo que el dinero de la venta apenas alcanzó para pagar las deudas. La licenciada García consultó su pantalla otra vez. Según nuestros registros, la cuenta del negocio todavía está activa. Ha habido depósitos regulares y luego transferencias a su cuenta de fideicomiso. Señora Esperanza, creo que necesita hablar con el contador del negocio. Puede haber más en su panorama financiero de lo que se da cuenta. Salí del banco en un estado de confusión, mi bolsa pesada con estados de cuenta e impresiones. En lugar de manejar directo a casa, me estacioné en el estacionamiento de una pequeña cafetería y me senté en mi carro, leyendo todo lo que la licenciada García me había dado. Los números no mentían. De alguna manera, sin mi conocimiento, Esteban había estado sistemáticamente protegiéndome. Cada cuenta, cada inversión, cada fondo de fideicomiso estaba estructurado para asegurar que yo fuera financieramente independiente. Mientras estudiaba los estados de cuenta del fideicomiso, emergió un patrón. Los depósitos correspondían con las visitas de Ricardo durante los últimos 5 años,
Siempre cantidades más grandes después de que Ricardo había pedido pequeños préstamos a su padre o cuando Patricia había insinuado sobre sus problemas financieros. Esteban había estado dándole dinero a nuestro hijo, pero había estado protegiendo una cantidad igual o mayor para mí, como si hubiera sabido que algún día podría necesitar valerme por mí misma. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. Mamá, Patricia encontró un agente inmobiliario para poner la casa en venta. Podemos empezar a mostrarla la próxima semana. Espero que estés progresando en encontrar un lugar. Miré el mensaje por un largo momento. Luego miré otra vez los estados de cuenta en mi regazo. Ricardo y Patricia estaban tan confiados, tan seguros de que tenían todas las cartas. No tenían idea de que sus planes cuidadosos estaban construidos sobre una base que no entendían. Mañana llamaría al contador del negocio. Descubriría exactamente qué más había dejado Esteban, y entonces decidiría qué hacer con el conocimiento de que mi esposo me había amado lo suficiente para asegurar que nunca estaría a la merced de nadie. El dolor todavía estaba ahí, tan fresco y agudo como siempre, pero debajo de él algo más estaba creciendo. Una fuerza silenciosa que no había sentido en años. La oficina contable de Rodríguez y Asociados estaba en una plaza modesta entre una tintorería y un servicio de preparación de impuestos. Nunca había estado aquí antes. Esteban siempre había manejado las reuniones de negocio él mismo, diciendo que era papeleo aburrido que solo me daría dolor de cabeza. Ahora entendía que me había estado protegiendo de más que simple tedio. El licenciado Rodríguez parecía tener más o menos mi edad, con cabello canoso peinado hacia atrás de manera práctica y ojos amables detrás de lentes. Había estado manejando los libros de Construcciones Esperanza por más de 15 años, y su expresión, cuando llamé ayer, había sido cuidadosamente neutral. Señora Esperanza, dijo, señalando una silla frente a su escritorio desordenado. Primero permítame ofrecerle mis condolencias. Esteban era un buen hombre y un empresario honesto. Voy a extrañar nuestras reuniones trimestrales. Gracias. Ojalá pudiera decir que lo conocía tan bien en los negocios como usted. Me acomodé en la silla, mis nuevos estados de cuenta guardados de manera segura en mi bolsa. Estoy tratando de entender nuestra situación financiera, y el banco mencionó ingresos de negocio en curso de los que no estaba consciente. Las cejas del licenciado Rodríguez se alzaron ligeramente. ¿No estaba consciente? Eso es poco usual. Esteban hablaba de usted seguido y asumí. Se cortó, pareciendo reconsiderar sus palabras. Por favor, necesito entender qué ha estado pasando. Mi hijo me dice que el negocio se vendió hace años y apenas cubrió las deudas. ¿Vendido? El licenciado Rodríguez se veía genuinamente confundido. Señora Esperanza, ¿Construcciones? Esperanza no se vendió, se reestructuró. Se volteó hacia su computadora sacando archivos. Hace 5 años, Esteban transfirió la propiedad de los activos de la empresa a un fideicomiso, el Fideicomiso de Construcciones Esperanza. Usted está listada como la beneficiaria principal. El cuarto pareció inclinarse ligeramente. ¿Soy la dueña de la empresa de construcción? Bueno, el fideicomiso la posee y usted es dueña del fideicomiso. Ha sido bastante exitoso en realidad. Su esposo fue muy cuidadoso sobre los contratos que aceptó después de la reestructuración. Trabajos más pequeños, clientes confiables, ingresos estables, en lugar del ciclo de auge y caída de proyectos comerciales más grandes. Imprimió varias páginas y me las pasó. Estos son los estados de pérdidas y ganancias de los últimos 5 años. Como puede ver, la empresa ha estado generando ingresos consistentes. Miré los números, mis manos temblando ligeramente. Las ganancias anuales eran sustanciales, más que suficientes para explicar los depósitos regulares que había visto en los estados de cuenta del fideicomiso. Pero Esteban se jubiló, dije débilmente. Ya no estaba trabajando. Se retiró de las operaciones del día a día, sí, pero mantuvo supervisión y manejó las decisiones estratégicas más grandes.
El trabajo de construcción actual ha sido manejado por Joaquín Morales. ¿Lo conoce? Asentí. Joaquín había trabajado para Esteban por más de 20 años, empezando como un aprendiz joven y abriéndose camino hasta capataz. Había estado en el funeral, una de las pocas personas ahí que parecía genuinamente afligida. Joaquín ha estado esencialmente dirigiendo la empresa por los últimos 5 años, continuó el licenciado Rodríguez. Esteban lo estructuró para que Joaquín reciba un porcentaje de las ganancias como bono de rendimiento, lo que lo ha mantenido motivado y leal. Ha sido un arreglo muy exitoso. ¿Por qué Esteban no me dijo nada de esto? La pregunta salió apenas como un susurro. El licenciado Rodríguez dudó, claramente incómodo. Señora Esperanza, esto podría no ser mi lugar para decir, pero Esteban estaba preocupado por presiones familiares. Mencionó que su hijo había estado luchando financieramente y que su esposa tenía gustos caros. Esteban se preocupaba de que si la familia sabía sobre los ingresos continuos del negocio, habría expectativas y demandas que podrían comprometer su seguridad futura. Las piezas estaban encajando con claridad devastadora. Cada vez que Ricardo había pedido un préstamo a su padre, cada vez que Patricia había hecho comentarios sobre lo cómodos que parecíamos, Esteban había estado calculando cómo ayudar a nuestro hijo sin sacrificar mi independencia futura. Me estaba protegiendo, dije, las palabras pesadas con realización. Los estaba protegiendo a ambos de maneras diferentes, dijo el licenciado Rodríguez gentilmente. Los préstamos que hizo a Ricardo durante los años fueron sustanciales, pero vinieron de la cuenta operativa del negocio, no de sus activos personales, y fue muy cuidadoso de documentar todo apropiadamente. Sacó otra carpeta. Estas son copias de todos los acuerdos de préstamo entre el negocio y su hijo. Esteban insistió en tratarlos como transacciones comerciales formales con calendarios de pago y tasas de interés. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Página tras página de documentos de préstamo, cada uno firmado por Esteban y Ricardo. Las cantidades eran asombrosas. Decenas de miles de pesos durante los últimos 5 años, supuestamente para varios negocios e inversiones de Ricardo. ¿Ricardo ha estado haciendo pagos de estos préstamos? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. La expresión del licenciado Rodríguez se volvió incómoda. El calendario de pagos muestra atrasos significativos. Al mes pasado, el saldo pendiente con intereses acumulados es aproximadamente 180,000 pesos. El número me pegó como un golpe físico. Ricardo debía al negocio familiar, mi negocio, casi 200,000 pesos, mientras simultáneamente reclamaba que su padre no había dejado nada más que deudas. ¿Qué pasa con estas obligaciones de préstamo ahora?, pregunté. Se transfieren con los activos del negocio. Como la nueva dueña del fideicomiso, usted tiene el derecho legal de demandar pago o reestructurar los términos como considere apropiado. Pensé en Ricardo y Patricia midiendo mi cocina, planeando sus renovaciones, discutiendo cuándo podrían empezar a mostrar la casa. Estaban tan confiados, tan seguros de que merecían todo lo que Esteban había construido. Hay una cosa más que debería saber, dijo el licenciado Rodríguez, su voz aún más cuidadosa ahora. El mes pasado, su hijo me contactó directamente. Dijo que con el fallecimiento de su padre, él se haría cargo del manejo de los asuntos del negocio. Me pidió que preparara documentos de transferencia de propiedad. ¿Y? Le dije que necesitaría autorización escrita del beneficiario del fideicomiso, de usted. Pareció sorprendido de que usted estuviera involucrada en la estructura del negocio para nada. Así que Ricardo había estado planeando reclamar el negocio junto con la casa, asumiendo que yo estaba demasiado afligida y ingenua para entender lo que estaba pasando. La traición cortó más profundo de lo que pensé posible. Licenciado Rodríguez, necesito preguntarle algo confidencial, dije. Si quisiera mantener la estructura actual del negocio con Joaquín continuando manejando las operaciones, ¿sería factible? Absolutamente. Joaquín ha estado esperando saber de usted, en realidad. Está preocupado sobre el futuro de la empresa y su propia seguridad laboral.
Si está dispuesta a mantener el status quo, creo que lo encontraría muy confiable y agradecido por la oportunidad de continuar. Reuní todos los papeles, mi mente tambaleándose con las implicaciones de lo que había aprendido. El negocio era mío. La deuda sustancial que Ricardo había acumulado era real y legalmente ejecutable. Y ni él ni Patricia tenían idea de que sus planes estaban construidos sobre una fundación de mentiras y suposiciones. Me gustaría programar una reunión con Joaquín tan pronto como sea posible, dije. Y quiero entender todas mis opciones respecto a los préstamos pendientes. Por supuesto, ¿debo llamar a Joaquín esta tarde? Sí, por favor. Y licenciado Rodríguez, apreciaría si esta conversación permaneciera confidencial por ahora. Absolutamente. La confidencialidad del cliente es sagrada en este negocio. Mientras manejaba a casa, mi teléfono vibró con otro mensaje de Patricia. Esperanza, el agente inmobiliario quiere programar un fotógrafo para mañana. Asegúrate de que la casa esté limpia y sin desorden. Las primeras impresiones importan para compradores potenciales. Miré el mensaje por un largo momento antes de guardar mi teléfono sin responder. Que planearan su sesión de fotos, que imaginaran su futuro en mi casa, gastando dinero que pensaban que habían heredado. No tenían idea de que la fundación sobre la que estaban construyendo sus sueños estaba a punto de desmoronarse debajo de ellos. Esa noche, me senté en el estudio de Esteban por primera vez desde su muerte, rodeada de sus archivos cuidadosamente organizados. Ahora entendía por qué había sido tan meticuloso sobre el mantenimiento de registros, por qué había insistido en documentación apropiada para cada transacción. Había estado construyendo una fortaleza alrededor de mí, ladrillo por ladrillo, transacción por transacción. Y mañana empezaría a aprender qué tan fuertes eran realmente esas paredes. Las manos curtidas de Joaquín Morales se envolvieron alrededor de su taza de café, mientras nos sentamos en mi cocina la mañana siguiente. A los 55, todavía tenía los hombros anchos y las palmas callosas de un hombre que había pasado su vida construyendo cosas, pero sus ojos tenían una precaución que nunca había visto antes. Señora Esperanza, tengo que ser honesto con usted, dijo, su voz áspera con emoción. He estado preocupado desde que murió don Esteban. Ricardo vino al sitio de trabajo la semana pasada, hablando sobre evaluar activos y optimizar operaciones. No sonó bien para gente como yo. Me serví otra taza de café, usando la rutina familiar para calmar mis nervios. Joaquín, ¿qué exactamente te dijo mi hijo? Dijo que la familia estaba pasando por algunas dificultades financieras, que tendrían que tomar decisiones difíciles sobre el negocio. Quería que le diera una lista completa de todos nuestros contratos actuales, equipo y proyecciones de flujo de efectivo. La mandíbula de Joaquín se tensó. También preguntó sobre las llaves del patio de equipos y la oficina. ¿Y qué le dijiste? Que necesitaría hablar con quien realmente estuviera a cargo ahora. Don Esteban siempre me dijo que si algo le pasaba a él, debía esperar instrucciones apropiadas del dueño legal. Joaquín me miró a los ojos. Nunca dijo que sería Ricardo. El alivio corrió por mí. Esteban había preparado para este escenario, asegurando que Joaquín fuera un guardián del negocio, en lugar de simplemente entregárselo a cualquiera que reclamara autoridad. Joaquín, necesito compartir algo contigo, pero necesito tu palabra de que esta conversación se queda entre nosotros por ahora. Su expresión se volvió seria. La tiene, señora. Extendí los documentos que el licenciado Rodríguez me había dado el día anterior. Soy dueña de Construcciones Esperanza, no Ricardo, no el patrimonio, yo. Esteban transfirió todo a un fideicomiso hace 5 años y yo soy la beneficiaria. Los ojos de Joaquín se agrandaron mientras estudiaba los papeles. Bueno, ¿qué diablos? Perdón por la expresión, señora, pero don Esteban siempre estaba pensando 3 pasos adelante. De hecho, lo estaba. Y según estos registros, el negocio ha sido bastante rentable bajo tu manejo. Un rubor de orgullo cruzó las facciones de Joaquín. Hemos construido una buena reputación, señora Esperanza. Clientes estables,
trabajo de calidad, precios justos. Don Esteban me enseñó que los clientes que regresan valen más que cualquier gran golpe único. Quiero que continúes exactamente como has estado, dije. Pero necesito entender algo. Ricardo ha sido menos que honesto sobre la situación financiera de la familia. ¿Puedes contarme sobre cualquier interacción que hayas tenido con él respecto a asuntos del negocio? La expresión de Joaquín se oscureció. Ha habido varias durante los años. Venía cuando don Esteban no estaba, preguntando sobre flujo de efectivo, queriendo saber sobre próximos pagos de clientes. Un par de veces sugirió que tal vez el negocio podría ayudarlo con algo de financiamiento temporal para oportunidades de inversión. ¿Y qué le dijiste? Que necesitaría hablar con su padre. No soy estúpido, señora Esperanza. Podía ver lo que estaba pasando. La voz de Joaquín se volvió más dura. El año pasado, en realidad se apareció en el banco el mismo día que depositamos un pago grande del proyecto, del edificio de oficinas Morrison. Solo coincidencia, dijo, pero estaba muy interesado en hablar con el cajero sobre el depósito. Mi estómago se contrajo. Ricardo había estado monitoreando los ingresos del negocio, probablemente tratando de programar sus solicitudes de préstamos para coincidir con el efectivo disponible máximo. Joaquín, quiero preguntarte algo y necesito completa honestidad. ¿Crees que Ricardo entiende cuánto dinero haya estado fluyendo por este negocio? Joaquín estuvo callado por un largo momento considerando. Creo que sabe que es más de lo que su familia dejó entender, pero no creo que sepa la extensión completa. Don Esteban fue muy cuidadoso sobre mantener las finanzas del negocio y personales separadas, al menos en papel. ¿Qué quieres decir? Bueno, su esposo fue inteligente al respecto. Cuando Ricardo pedía ayuda, don Esteban le decía que el negocio estaba luchando, que los márgenes estaban apretados, pero entonces encontraba una manera de ayudar de todos modos, usualmente como un préstamo de la cuenta del negocio en lugar de sus fondos personales. Joaquín sacó su propia libretita pequeña, gastada por años de uso. Llevo registro de todo, señora Esperanza. Es un hábito que don Esteban me enseñó. Según mis registros, Ricardo ha recibido pagos por un total de aproximadamente 195,000 pesos durante los últimos 5 años. El número era aún más alto de lo que el licenciado Rodríguez me había mostrado. ¿Pagos? No préstamos. A eso me refiero sobre don Esteban siendo inteligente. Los estructuraba como préstamos en papel, con calendarios de pago y todo. Pero nunca realmente ejecutaba los términos de pago. Ricardo perdía un pago y don Esteban simplemente lo dejaba pasar. Así que Ricardo piensa que no debe nada. Ricardo actúa como si no debiera nada, corrigió Joaquín. Si realmente lo cree o solo pretende creerlo, no puedo decir. Como si hubiera sido convocado por nuestra conversación, escuché una puerta de carro cerrarse en la entrada. Por la ventana de la cocina, podía ver el Tsuru de Ricardo estacionado detrás de la camioneta de trabajo de Joaquín. Ese es mi hijo, dije en voz baja. No quiero que sepa que hemos estado hablando sobre asuntos del negocio. Joaquín asintió y rápidamente recogió los papeles que le había mostrado. Señora Esperanza, cualquier cosa que decida hacer tiene mi apoyo completo. Don Esteban era un buen hombre y confió en usted lo suficiente para poner todo a su nombre. Eso es suficiente para mí. Ricardo entró sin tocar. Algo que hubiera irritado a Esteban, pero que había aprendido a aceptar durante los años. Buenos días, mamá, dijo, apenas mirando a Joaquín. No esperaba visita. Joaquín pasó a verificar cómo estoy, dije suavemente. Sabes lo considerado que siempre has sido. Ajá. La atención de Ricardo ya estaba en otra parte, sus ojos escaneando la cocina como si la estuviera evaluando para reventa. En realidad, Joaquín, me da gusto que estés aquí. Necesitamos hablar sobre la situación del negocio. La expresión de Joaquín se volvió cuidadosamente neutral. Con papá muerto, vas a ver algunos cambios. La familia necesita tomar algunas decisiones prácticas sobre activos y obligaciones en curso.
¿Qué tipo de cambios?, preguntó Joaquín. Bueno, necesitaremos evaluar si tiene sentido continuar las operaciones, o si sería mejor liquidar activos y saldar cualquier deuda pendiente. El tono de Ricardo era casual, como si estuviera discutiendo qué almorzar. Ya veo. ¿Y quién está tomando estas decisiones? Ricardo parpadeó, claramente no esperando la pregunta. La familia, por supuesto. Yo estaré manejando los asuntos comerciales de papá de ahora en adelante. ¿Ah, sí? La voz de Joaquín era cuidadosamente neutral, pero capté el ligero énfasis en sí. Mamá, tal vez quieras hacer café fresco, dijo Ricardo, descartándome como siempre había hecho cuando tenían lugar conversaciones importantes. Joaquín y yo necesitamos discutir algunos detalles técnicos, pero no me moví. Por primera vez en años, mantuve mi terreno. Me quedaré, gracias. Esta es mi cocina, y Joaquín es mi huésped. Ricardo se veía sorprendido, pero se encogió de hombros. Bien, Joaquín, necesitaré que prepares un inventario completo de todo el equipo, vehículos y contratos actuales. También necesitaré acceso a las cuentas del negocio, para que pueda evaluar la situación financiera. Estaría feliz de ayudar con eso, dijo Joaquín cuidadosamente. ¿Con quién debo coordinar respecto a la autorización para acceso a cuentas? Conmigo, obviamente. La confianza de Ricardo vaciló ligeramente, porque soy el hijo y heredero de Esteban Morales. Ya veo. ¿Y tienes documentación mostrando que estás autorizado para actuar en nombre del negocio? La cocina se quedó en silencio, excepto por el tic-tac del viejo reloj sobre el fregadero. La cara de Ricardo se estaba enrojeciendo, y podía verlo luchando entre irritación e incertidumbre. Mira, Joaquín, no creo que entiendas la situación aquí, dijo Ricardo, su voz tomando el tono condescendiente que usaba cuando se sentía desafiado. Esto no es una toma hostil. Estoy tratando de limpiar los asuntos de papá y asegurarme de que todos sean cuidados. Pero no puedo hacer eso si vas a poner las cosas difíciles. No estoy tratando de poner las cosas difíciles, respondió Joaquín de manera pareja. Solo estoy tratando de entender de quién se supone que debo tomar órdenes. Tu padre fue muy claro sobre procedimientos apropiados y documentación. Ricardo se volteó hacia mí, claramente esperando apoyo. Mamá, explícale a Joaquín que yo estoy manejando los asuntos comerciales de papá ahora. Miré a mi hijo, este hombre que estaba planeando vender mi casa de debajo de mí, que había acumulado casi 200,000 pesos en deuda mientras reclamaba que su padre no había dejado nada, y tomé mi decisión. En realidad, Ricardo, creo que Joaquín tiene razón al pedir documentación apropiada, dije en voz baja. Tu padre siempre fue muy cuidadoso sobre estas cosas. Ricardo me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de asegurarme de que todo se maneje apropiada y legalmente. Seguramente puedes entender la importancia de eso. Por primera vez, desde que empezó esta conversación, Ricardo se veía incierto, y viendo esa incertidumbre filtrarse por sus facciones, sentí algo que no había experimentado en años. Poder. La llamada llegó a las 7 de la mañana, 3 días después de mi confrontación con Ricardo en la cocina. La había estado esperando. No puedes cuestionar la autoridad asumida de alguien sin consecuencias, especialmente cuando ese alguien está acostumbrado a salirse con la suya. Mamá, necesitamos hablar ahora. La voz de Ricardo estaba tensa con enojo apenas controlado. Patricia y yo vamos para allá. Es bastante temprano, ¿no te parece? Esto no puede esperar. Llegaremos en 20 minutos. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me tomé mi tiempo vistiéndome, escogiendo un vestido azul marino que Esteban siempre decía que me hacía ver digna. Si esto iba a ser una confrontación, tenía la intención de enfrentarla apropiadamente. Llegaron exactamente 20 minutos después, los tacones de Patricia haciendo clic agresivamente en el porche. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar, manteniendo la pequeña ventaja de ser la anfitriona en mi propia casa. Buenos días, dije agradablemente, como si esta fuera una visita social. Patricia me empujó hacia la sala,
su bolsa de diseñador apretada como un arma. Ricardo la siguió, su cara sombría. Ambos permanecieron de pie, posicionándose entre mí y la puerta en lo que reconocí como una táctica de intimidación. «Mamá, no sé qué tipo de juego crees que estás jugando», empezó Ricardo. «Pero Joaquín Morales llamó ayer y dijo que no puede proporcionarme información del negocio sin autorización apropiada. ¿Qué le dijiste?» Me acomodé en el sillón favorito de Esteban, el que tenía la mejor vista del cuarto. Le dije que siguiera procedimientos apropiados. Tu padre hubiera esperado eso. ¿Procedimientos apropiados? La voz de Patricia era estridente. Ricardo es el hijo y heredero de Esteban. ¿Qué más autorización necesita alguien? Autorización legal, dije calmadamente. El tipo que viene con propiedad real. Los ojos de Ricardo se entrecerraron. ¿De qué estás hablando? El testamento de papá deja todo a la familia. Soy el albacea, lo que significa que manejo todos los activos hasta que se resuelva el proceso sucesorio. En realidad, Ricardo, eso no es del todo preciso. Alcancé la carpeta que había puesto en la mesa lateral, la que contenía todos los documentos que el licenciado Rodríguez me había dado. Ricardo y Patricia se tensaron mientras la abría. El testamento de tu padre de hecho deja sus posesiones personales y esta casa a la familia, continué. Pero Construcciones Esperanza no es parte de su patrimonio. No lo ha sido por 5 años. ¿De qué estás hablando?, demandó Ricardo. Saqué los documentos del fideicomiso y los puse en la mesa de centro entre nosotros. Construcciones Esperanza ha sido propiedad del Fideicomiso de Construcciones Esperanza desde 2019. Soy la única beneficiaria de ese fideicomiso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia alcanzó los documentos primero, sus dedos manicurados temblando mientras escaneaba el lenguaje legal. Ricardo leyó por encima de su hombro, su cara poniéndose pálida. «Esto es imposible», susurró Patricia. «Tú no sabes nada sobre negocios. Nunca siquiera balanceaste una chequera». «Tienes razón, no lo hacía. Tu padre manejaba todo eso, pero aparentemente entendía cosas sobre nuestra situación familiar que yo era demasiado ingenua para ver». Ricardo se desplomó en el sofá como si sus piernas hubieran cedido. «Pero el negocio estaba luchando. Papá siempre decía que los márgenes estaban apretados, que apenas había suficiente para mantener las operaciones funcionando. El negocio ha sido bastante rentable en realidad. Aquí están los estados financieros de los últimos 5 años. Le pasé otro conjunto de papeles. Ver la cara de Ricardo mientras procesaba los números fue como ver a alguien darse cuenta de que había estado jugando ajedrez mientras todos los demás jugaban damas. Estas ganancias, la voz de Ricardo era apenas audible. ¿A dónde fue este dinero? Parte fue para ti, Ricardo. Bastante, en realidad. Saqué la documentación de préstamos. 180,000 pesos durante 5 años, para ser precisos. Patricia agarró los papeles de préstamo, sus ojos escaneando frenéticamente. Estos dicen préstamos. Ricardo, me dijiste que esos eran regalos. Dijiste que tu padre nos estaba ayudando a establecernos. Eran regalos, dijo Ricardo, pero su voz carecía de convicción. Papá nunca pidió pagos, ni siquiera mencionaba calendarios de pago. En realidad sí lo hacía, dije en voz baja. El licenciado Rodríguez tiene copias de cada conversación, cada pago perdido, cada vez que tu padre eligió extender los términos en lugar de demandar lo que debías. Observé mientras la realidad de su situación empezaba a hundirse. Ricardo había construido su vida financiera sobre la suposición de que la generosidad de su padre continuaría indefinidamente. Probablemente había pedido prestado contra esas expectativas, hecho compromisos basados en dinero que pensaba que era suyo. Pero esto no cambia nada, dijo Patricia de repente, su voz tomando un tono desesperado. La casa todavía va para Ricardo. Eso vale más que algún negocio de construcción pequeño. ¿En serio?, pregunté suavemente. Los ojos de Patricia brillaron con algo entre enojo y pánico. No juegues, Esperanza.
Esta casa vale al menos 800,000 pesos. Tienes razón. Es una propiedad hermosa. Por supuesto está el asunto de la hipoteca. Ricardo levantó la vista bruscamente. ¿Qué hipoteca? Papá dijo que la casa estaba pagada. Lo estaba. Pero hace 18 meses tu padre sacó un préstamo con garantía hipotecaria. Uno bastante sustancial en realidad. Saqué el conjunto final de documentos, los que había descubierto en el estudio de Esteban justo ayer, archivados cuidadosamente en una carpeta marcada Fondos de Emergencia. Un préstamo con garantía hipotecaria por 700,000 pesos, continué. Los fondos se transfirieron a la cuenta del Fideicomiso de Construcciones Esperanza, lo que significa que se convirtieron en parte de mi herencia. La cara de Patricia se puso blanca. Eso no es posible. Habríamos sabido. Habríamos tenido que firmar. Tu padre era el único dueño de la casa en ese momento, interrumpí. Yo estaba listada como esposa con derechos de supervivencia, pero no como copropietaria. No necesitaba la firma de nadie más. Ricardo miró los documentos del préstamo, como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. ¿Pero por qué haría esto? ¿Por qué hipotecaría la casa solo para poner dinero en una cuenta de negocio? Por primera vez desde que empezó esta conversación, permití que mis emociones cuidadosamente controladas se mostraran, porque me estaba protegiendo Ricardo. Se estaba asegurando de que sin importar qué pasara, yo tendría seguridad financiera. ¿Protegiéndote de qué? La voz de Ricardo estaba ronca. De esto, dije, señalando la escena frente a mí, de ser echada de mi propia casa por miembros de la familia que me veían como una carga en lugar de una persona, de quedarme sin nada mientras todos los demás reclamaban lo que pensaban que merecían. La compostura de Patricia finalmente se quebró completamente. Tú lo manipulaste. Convenciste a un hombre moribundo de cambiar todo. Tu padre no se estaba muriendo cuando estableció estos fideicomisos, Patricia. Estaba planeando. Y el hecho de que sintiera la necesidad de planear para este escenario debería decirte algo sobre cómo veía las dinámicas de nuestra familia. Las manos de Ricardo temblaban mientras dejaba los papeles. Mamá, seguramente podemos llegar a un arreglo. Realmente no quieres dirigir un negocio de construcción. Y la casa. Esta casa es nuestro hogar familiar. Debería quedarse en la familia. Se está quedando en la familia, Ricardo. Se está quedando conmigo. Pero los pagos de la hipoteca, dijo Patricia desesperadamente. ¿Cómo vas a pagar los pagos de la hipoteca? De la misma manera que tu padre tenía la intención, con ingresos de Construcciones Esperanza. Joaquín Morales me asegura que el negocio es bastante estable. Y el licenciado Rodríguez dice que el flujo de efectivo cubrirá fácilmente los pagos del préstamo con bastante sobrante para mis gastos de vida. Me levanté alisando mi vestido. Ahora creo que mencionaron algo sobre mudarse. Creo que sigue siendo una excelente idea. No para mí, por supuesto, pero estoy segura de que encontrarán algún lugar hermoso para empezar de nuevo. Ricardo me miró como si me viera por primera vez. Mamá, no puedes hablar en serio. Después de todo lo que papá hizo por ti, todo lo que nuestra familia significa. Tu padre sí hizo todo por mí, interrumpí. Me amó lo suficiente para asegurarse de que nunca estaría a la merced de nadie, incluyendo la de mi propio hijo. Y ahora entiendo exactamente cuánto necesitaba esa protección. Patricia ya estaba en la puerta, su cara retorcida con rabia e incredulidad. Esto no ha terminado, Esperanza. Vamos a pelear esto. Vamos a impugnar todo. Son bienvenidos a intentar, dije calmadamente. Pero deberían saber que todo lo que tu padre hizo fue completamente legal y apropiadamente documentado. El licenciado Rodríguez es muy minucioso y ya ha proporcionado copias de todos los documentos relevantes a mi abogado. Ricardo se pausó en la puerta, su expresión una mezcla de confusión y dolor. No entiendo, mamá. ¿Por qué nos estás haciendo esto? No les estoy haciendo nada, Ricardo. Simplemente me rehúso a dejar que me lo hagan a mí. Después de que se fueron, me senté sola en el silencio repentino de mi casa. Mi casa,
y sentí algo que no había experimentado en décadas. Por primera vez, desde que era una mujer joven, era completamente independiente financieramente. No le debía nada a nadie, y nadie podía quitarme lo que tenía. Esteban me había dado más que dinero, me había dado libertad. 6 meses después, estaba parada en la terraza de mi nueva casita en la costa, viendo el sol de la mañana pintar rayas doradas a través del Pacífico. El sonido de las olas contra las rocas de abajo se había vuelto mi sinfonía diaria, reemplazando los sonidos familiares de la casa vieja. La casita en Puerto Vallarta era más pequeña que la casa familiar, pero era completamente mía. Cada mueble, cada elección decorativa, cada cuarto reflejaba mi gusto en lugar de compromisos hechos durante 35 años de matrimonio. Había descubierto, para mi sorpresa, que tenía excelente gusto cuando nadie más estaba ofreciendo opiniones, construcciones. Esperanza continuó prosperando bajo el manejo de Joaquín Morales. Llamaba cada viernes por la tarde para actualizarme sobre proyectos actuales y contratos próximos. Y las ganancias trimestrales se depositaban directamente en mi cuenta. Había mantenido mi promesa de mantener el negocio exactamente como Esteban lo había estructurado, y todos los involucrados parecían más felices por la estabilidad. La casita había sido un descubrimiento inesperado. Mientras investigaba propiedades en la costa mexicana, había aprendido que Esteban la había comprado hace 3 años a través del fideicomiso de construcción. El licenciado Rodríguez había encontrado la escritura mientras organizaba activos comerciales, junto con una nota en la letra de Esteban. Para el retiro de Esperanza, cuando esté lista para aire de mar, y ningún horario más que el suyo propio. Incluso en la muerte, mi esposo todavía me estaba cuidando. Esta mañana era especial, sin embargo. Mi abogado venía a finalizar la última pieza de negocio de mi vida anterior. Ricardo y Patricia, de hecho, habían tratado de impugnar los arreglos del fideicomiso, contratando un abogado caro que se especializaba en casos de ley de ancianos y explotación financiera. No les había ido bien. La investigación había revelado que no solo todos los arreglos financieros de Esteban eran completamente legales y apropiadamente ejecutados, sino que la deuda de Ricardo al negocio era en realidad más grande de lo que nadie había calculado inicialmente. Intereses y penalidades trajeron el total a poco más de 220,000 pesos. El timbre sonó exactamente a las 10 en punto. El licenciado Patterson era un hombre preciso que creía que la puntualidad reflejaba carácter. Había estado representándome desde que empezó todo este lío, y su competencia calmada había sido invaluable durante los momentos más estresantes. «Buenos días, Esperanza», dijo, acomodándose en la silla cómoda junto a la ventana, que se había vuelto su lugar usual durante nuestras reuniones. «Tengo el acuerdo de liquidación final para su revisión». Serví café de la prensa francesa que había aprendido a usar, otra pequeña libertad en mi nueva vida, y me senté frente a él. ¿Cómo tomaron los términos finales? La expresión del licenciado Patterson sugería diversión controlada. También como esperarías. El abogado de Ricardo pasó tiempo considerable argumentando que las obligaciones familiares deberían tener prioridad sobre los contratos comerciales, pero al final la ley es bastante clara sobre obligaciones de deuda. Me pasó los documentos de liquidación. Después de 6 meses de batalla legal, Ricardo y Patricia habían acordado términos que reconocían la deuda completa y establecían un plan de pago que les tomaría 8 años completar, asumiendo que nunca perdieran un pago. Trataron una vez más de negociar una cláusula de perdón familiar, continuó el licenciado Patterson. Ricardo en realidad se quebró en la reunión final, reclamando que estabas destruyendo tu relación con tu único hijo por dinero. ¿Y qué les dijiste? Les recordé que estaba representando sus intereses financieros, no sus relaciones familiares, aunque podría haber mencionado que la mayoría de las madres no tienen que demandar a sus hijos para cobrar deudas legítimas. La liquidación también incluía una provisión que me satisfacía particularmente. Si Ricardo y Patricia incumplían con los pagos, el negocio podía legalmente embargar los salarios de Ricardo
y poner gravámenes sobre cualquier propiedad que compraran. Era una red de seguridad que aseguraría que recibiera lo que se me debía, sin importar sus decisiones financieras futuras. Hay una cosa más, dijo el licenciado Patterson, sacando un sobre separado. Esto llegó para usted ayer. El sobre estaba dirigido con la letra familiar de Ricardo. Adentro había una nota breve en papel simple. Mamá, sé que probablemente no me perdonarás por pelearte sobre esto, pero quería que supieras que finalmente entiendo lo que papá estaba haciendo. Me tomó perder casi todo para ver cuánto había dado por sentado. Patricia y yo estamos en terapia matrimonial y estoy trabajando 2 empleos para cumplir con el calendario de pagos. Espero que algún día puedas estar dispuesta a hablar conmigo otra vez. Lamento todo. Ricardo. Doblé la carta cuidadosamente y la puse a un lado. La disculpa era genuina, podía decir. Pero también llegaba 6 meses demasiado tarde y estaba motivada por consecuencias en lugar de conciencia. ¿Alguna respuesta que te gustaría que transmita?, preguntó el licenciado Patterson. No. Si Ricardo quiere reconstruir una relación conmigo, puede hacerlo de la misma manera que pagará su deuda. Gradualmente, consistentemente y con el tiempo. Después de que el licenciado Patterson se fue, saqué mi café a la terraza y leí la carta de Ricardo otra vez. El dolor todavía estaba ahí, no solo por Esteban, sino por el hijo que pensé que había criado y las relaciones familiares que creí que eran reales. Pero debajo de la tristeza había algo más fuerte, una satisfacción profunda de que me había defendido cuando más importaba. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. La identificación de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero algo sobre él parecía familiar. Bueno, señora Esperanza, habla Linda Rodríguez, la hija del licenciado Rodríguez. Espero que no le moleste que llame. Sí recordaba a Linda, una enfermera que trabajaba en el hospital regional. El licenciado Rodríguez la había mencionado ocasionalmente durante nuestras reuniones. Por supuesto que no, querida. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, en realidad es en cómo podría ayudarnos usted. Mi papá me contó sobre su situación, sobre cómo tuvo que reconstruir su vida después de dificultades familiares. Estoy empezando un grupo de apoyo para mujeres que han tenido que lidiar con manipulación financiera por miembros de la familia, y me preguntaba si estaría dispuesta a compartir su experiencia. La solicitud me tomó desprevenida. No estoy segura de que sabría qué decir. Se sorprendería de cuántas mujeres se encuentran en situaciones similares, hijos adultos que se sienten con derecho a los activos de sus padres, cónyuges que esconden información financiera, miembros de la familia que confunden amabilidad con debilidad. Su historia podría ayudar a otras mujeres a entender sus derechos y encontrar el valor para protegerse. Pensé en esto por un momento, viendo un pelícano zambullirse por peces en la bahía de abajo. 6 meses atrás, había sido una viuda afligida, enfrentando quedarse sin hogar a manos de mi propio hijo. Hoy era financieramente independiente, viviendo exactamente donde quería vivir, sin responder a nadie más que a mí misma. ¿Cuándo le gustaría que hable?, pregunté. ¿En serio? ¿Lo hará? Creo que lo haré, pero no sobre venganza o batallas legales. Quiero hablar sobre la diferencia entre ser un miembro amoroso de la familia y ser un tapete. Sobre la importancia de entender tu propia situación financiera, sobre el regalo que Esteban me dio cuando protegió mi futuro, incluso de nuestro propio hijo. Programamos la charla para el mes siguiente. Después de colgar, me di cuenta de que ayudar a otras mujeres a navegar situaciones similares se sentía como un propósito, una manera de honrar tanto la protección de Esteban como mi independencia ganada a pulso. Esa noche, hice algo que había empezado a hacer cada noche desde mudarme a la casita. Me senté en mi terraza con una copa de vino y vi el atardecer, tomando tiempo para apreciar el simple hecho de que esta vista, esta paz, esta libertad era completamente mía. Nadie podía quitármela. Nadie podía botarme fuera de mi propia vida. Nadie podía decidir que era desechable.
La casita estaba silenciosa, excepto por el ritmo del océano y el llamado distante de las gaviotas acomodándose para la noche. Mañana tendería mi jardín. Tal vez manejaría al pueblo para almorzar en el pequeño bistró donde el dueño siempre me guardaba la mesa junto a la ventana. Placeres simples que me pertenecían completamente. La deuda de Ricardo sería pagada eventualmente, ya sea que la manejara responsablemente o el negocio tuviera que embargar sus salarios. El acuerdo legal aseguró que se hiciera justicia sin importar sus elecciones, pero la verdadera victoria no era financiera. Era el conocimiento de que había encontrado la fuerza para demandar el respeto que merecía. Mientras la última luz se desvanecía del cielo, alcé mi copa en un brindis silencioso a Esteban, donde quiera que estuviera. Me había amado lo suficiente para asegurar que nunca fuera indefensa, nunca dependiera de la misericordia de gente que me veía como desechable. Y me había amado lo suficiente para asegurarse de que cuando llegara la prueba, tuviera todo lo que necesitaba para pasarla. El océano continuó su conversación eterna con la orilla, y me senté en mi propia casa, en mi propia terraza, viviendo mi propia vida, finalmente entendiendo lo que realmente significaba la libertad. Significaba nunca más tener que rogar por un lugar en una mesa que debería haber sido mía por derecho. Significaba paz. Ahora tengo curiosidad sobre ustedes que escucharon mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo y cuéntenme desde qué ciudad o país están escuchando esta historia.